Muy bien, vamos a la palabra, ¿les parece? Vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Y abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Hoy veremos solamente los primeros 6 versículos. Veremos 6 versículos el día de hoy, porque son unas advertencias que estaremos viendo, resaltando el día de hoy. Y para que nos podamos dar cuenta, en el primer versículo dice amados, y en el versículo 7 también dice amados. Entonces se separa en 2 partes. Hoy veremos la primera, los primeros 6 versículos, y aprenderemos lo que Dios nos quiere enseñar en esta advertencia. Entonces me gustaría que oráramos de una vez para poner este tiempo en las manos de Dios y tener un corazón abierto para que Dios nos hable en esta noche. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de venir, Dios, para alabarte, para adorarte, pero también para aprender de tu palabra. No queremos, Dios, irnos de este lugar sin recibir el mensaje que tienes para nuestras vidas. Cada uno de nosotros te necesitamos y queremos aprender a descansar y confiar plenamente en ti, Dios. Ayúdanos a caminar y a recibir tu mensaje. Quita toda distracción para que podamos recibir el mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una advertencia que Juan le hace a la iglesia, ¿sí? A un grupo de iglesias, pero está dirigido completamente a la iglesia. Y para poder mencionar el primer versículo, yo quisiera que leyéramos los últimos 2 versículos de la semana pasada, que son estos 2 versículos antes, en el capítulo 3, versículo 23 y versículo 24, para poder dar con ese seguimiento en que hemos estado aprendiendo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, verso 23 y 24, dice: y este es su mandamiento. Número 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y número 2, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La semana pasada estuvimos hablando precisamente de esto, de poder creer en Jesús, pero también poder entender que tenemos que amarnos como somos hijos de Dios. Tenemos que amarnos, y dice ahí, como Él nos lo ha mandado. ¿Cómo nos lo ha mandado? Pues de la manera en que Él me ama a mí, yo tengo que amar a mi hermano. ¿Hasta aquí estamos bien? 2 cosas principales. Número 1, creer en el nombre de Jesucristo su Hijo. Número 2, que se estén amando como Dios lo ha mandado. Ahora, recuerden que mencionamos que este era un conflicto que estaba habiendo en la iglesia en aquel tiempo. Por eso el versículo 24 dice: y el que guarda sus mandamientos, o sea, estos 2 mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Entonces me habla de una comunión. Aquellos que obedecen lo que Dios está mandando, de creer en su Hijo, de amarnos, es una evidencia de ¿qué? De que tenemos una comunión. ¿Por qué? Porque eso evidencia que Dios está en nosotros. Y eso también muestra que nosotros estamos en Él. Incluso dice al final del verso 24: y en esto, en esta comunión, sabemos que Él permanece en nosotros, porque hay una garantía y hay algo que Él nos ha dado. Dice, por el Espíritu que nos ha dado. Y Juan dice de esta manera: esta relación que tenemos la podemos ver real en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha dado su Espíritu. Entonces, interesante, porque esta palabra Espíritu con E mayúscula me habla de Dios mismo. Dios mismo está en nosotros. Su Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber que Dios está en mí? A través de su Espíritu. ¿Cómo puedo saber que yo estoy en Él? Al obedecer sus mandamientos. Y esto es algo que la iglesia tiene que estar haciendo. En el versículo 1 del capítulo 4 viene esta advertencia, y es Juan tratando de alentar, o alertar más bien, alertar a la iglesia por situaciones que van a enfrentar. Nosotros como padres, los que somos papás,
Creo que entendemos la importancia de enseñar a nuestros hijos con quién se juntan, con quién se relacionan. Y muchas veces hemos llegado a decir: hey, no le creas a cualquier persona que te hable. ¿Se acuerdan? Había una campaña hace mucho, que estaban los niños y que alguien venía y le decía: oye, ven, acompáñame, te voy a dar algo. Y la campaña empezaba tit, 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 y era mucho ojo, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, los que estamos más jóvenes, más adultos, ¿verdad? Nos acordamos de eso, los nuevos no. Pero era algo de... Incluso el día de hoy es increíble cómo hay tantos fraudes a través de las redes, a través de llamadas, a través de tantas cosas, de personas que se hacen pasar por otra persona y defraudan y roban y engañan y dañan. Incluso uno de los problemas más grandes que hay el día de hoy es que cuando los jóvenes principalmente se ponen a hablar con otras personas que no conocen y que muchas veces conocen por internet, no se dan cuenta que son personas adultas, son personas que engañan, son personas que solamente quieren sacar un beneficio de ellos. Entonces, si estuviéramos hablando de ese tema, tendríamos que decir: cuidado con lo que hacen. Y bueno, y no solamente los jóvenes, porque nos ha tocado saber de personas adultas que de repente empiezan a hablar con ciertas personas y caen en los engaños de esas personas. Entonces hay una alerta, hay decir: cuidado, no puedes confiar en toda persona, no le puedes creer a cualquier tipo de persona. Bueno, esa misma idea es Juan, que la va a transmitir a la iglesia con estos 6 versículos. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Desglosemos un poquito este versículo. El primero dice: amados, y yo quiero que lo puedas ver. Hay una preocupación de Juan sobre la iglesia, y no es un regaño, sino es una advertencia que les llama con amor. Y lo que puedo entender es que él quiere mostrar o tener ese cuidado o esa protección a la iglesia, que la iglesia pueda entender que hay un peligro. Ahora, vuelvo a decir, esto que veremos el día de hoy no es algo que está pasando fuera de la iglesia, sino es algo que está pasando dentro de la misma iglesia en aquel tiempo. Y lo veremos el día de hoy, y puede ser que el día de hoy también nosotros lo podamos estar viviendo, porque hay un peligro para la iglesia, incluso, bueno, pues para los hijos de Dios que somos la iglesia. ¿Qué es lo que Juan les dice? No creáis a todo espíritu, y aquí la palabra espíritu viene con E minúscula, o sea, no se refiere aquí a Dios, sino que al momento de hablar de un espíritu, tampoco está hablando de demonios, sino cuando habla del espíritu, está hablando de el fin que trae una enseñanza. ¿A dónde te quiere llevar? ¿Qué lo quiere producir? Tienes que darte cuenta que toda doctrina, con toda enseñanza, cualquiera que sea, siempre trae un fin detrás de esa enseñanza. Y dentro de esa enseñanza, tú tienes que tener cuidado. Me llama la atención porque el domingo estábamos viendo el libro de Marcos. Precisamente a uno se puede dar cuenta que no tiene nada que ver el libro de Juan con Marcos, pero pareciera que tiene algo que ver, porque el domingo estábamos hablando con el mirad lo que oís. Tienes que tener mucho cuidado qué es lo que estás escuchando, porque eso que tú escuchas, eso que tú estás recibiendo, tiene un fin al cual te quiere dirigir. Y la importancia es que tú puedas darte cuenta si eso te va a guiar a Dios, te va a acercar a Dios, o realmente eso no viene de Dios. El día de hoy es muy fácil que la gente trate de enseñar, incluso hablar de Dios. De repente hasta pueden decir versículos y tratan de
quizás hasta de envolverte, pero Juan está diciendo: hey, tienes que estar alerta. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Y qué espíritu? ¿Cuál es el fin que esto los está llevando? Incluso el día de hoy es muy normal que algunos se autonombran guías espirituales. La mayoría del día de hoy a lo mejor ya no ve tele, ve a lo mejor series, ven en programas o canales de streaming, lo que sea, pero a veces la tele no la ves. Pero mucha gente que ve la tele, a partir de cierta hora empiezan las ventas, los infomerciales, pero también empieza mucha gente a hablar de que te voy a hacer una limpia y te voy a guiar y que somos los ángeles para tu vida, y empiezan a tratar de envolverte y hablan de Dios y meten a veces hasta un versículo y empiezan a hablar de santería y empiezan a hablar de tantas otras cosas. Tratan de enviar o meter a la gente a experiencias espirituales. Entonces uno tiene que aprender a tener ese cuidado. Ahora, no solamente puedo pensar que eso sucede en la televisión o por fuera. Es increíble, pero dentro a veces de las mismas iglesias hay prácticas que se hacen que no son bíblicas. Y el problema es que la gente está buscando una experiencia espiritual. A veces se piensa que entre el que más grita, a veces se piensa que el que primero se cae, a veces se cree que el que primero tiembla, a veces se cree que el que primero siente es que tiene un encuentro más espiritual y un nivel espiritual mucho más que otras personas, y la Biblia nunca me muestra eso. Entonces yo tengo que entender y ver y recibir lo que es de Dios y lo que no lo tengo que desechar. Mira, me acuerdo de Proverbios capítulo 14 versículo 15. Proverbios 14, 15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, este proverbio dice: aquel que parece que no es atento, que no está vivo y que se lo comen, de todo se va a creer. Pero una persona que es avisada es alguien que puede ver bien sus pasos. Y creo que esto me ayuda a entender, porque dentro de las iglesias es importantísimo estar atento, porque la misma palabra ahí en Juan me dice: sino probad los espíritus si son de Dios. Y la palabra probar me habla de examinar, de escudriñar, ver si es de Dios o no es de Dios. En otras palabras, cuando dice probad los espíritus, te está diciendo: fíjate bien lo que estás escuchando. La misma Biblia me habla que yo tengo que estar atento incluso de lo que se enseña enfrente. Mira lo que dice Primera de Corintios 14, 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 29, perdón. Primera de Corintios 14, 29. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Está hablando de algo que están en la iglesia, están en una reunión y me dice: hay profetas, van a hablar, ok, pues simplemente hablen 2 o 3 profetas. Y luego dice: y los demás, ¿qué tienen que hacer? Juzgar, juzguen, dice ahí. En otras palabras, yo entiendo esto. Aún dentro de la reunión, lo que se hace o lo que se enseña se tiene que juzgar. La pregunta sería: ¿quién es responsable de juzgar? ¿Quién es el responsable de examinar el mensaje que se está dando en el altar? ¿Los líderes o toda la iglesia? ¿Quién será? ¿Los líderes o toda la iglesia? Toda la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta y escuchar lo que se está diciendo. No nos podemos, voy a usar este término, no nos podemos comer ni creer todo lo que se nos dice en el altar sin antes no lo juzgamos, que vaya respaldado completamente
por Dios, por su palabra. Cada persona que se para, cada persona que enseña, cada persona que predica, tienes que darte cuenta que lo que esté diciendo realmente venga de parte de Dios. Y es algo tan importante, porque no le puedes creer a toda persona que se llame pastor. No le puedes creer a toda persona que se llame profeta. Hoy hay un peligro, porque es muy común que la gente está buscando lo espiritual, lo místico, lo sobrenatural, que normalmente cuando alguien dice, próximo domingo viene un profeta, la iglesia se llena. ¿Por qué? Porque quieres escuchar a ver qué va a decir. Y mucha gente es, a ver qué me dice, a ver si tiene una palabra para mí. Y de repente empieza el profeta a hablar, a moverse, y ahí tú estás, Dios, que me hable, que me hable, que me hable. Y estás moviendo, Dios, a mí. Y como que quiere hablar, y tú, que me vea, que me vea, que me vea. Y mejor ese día hasta levantas más las manos, hasta más cantas más. Y quieres expresar algo más, ¿para qué? Para ver si Dios te ve. No te había visto, ¿verdad? Bueno, yo te quiero decir esto. Y la gente busca todo eso. Entonces tú no puedes creer a toda persona que se levanta, incluso que te pone un título. Y quiero decirte, incluso, y eso es bien cuidadoso, incluso si hay señales y milagros. Porque la Biblia me dice que habrán muchos llamándose Cristos, y que van a engañar, y que van a hacer cosas. Increíble, ¿no? Ahí de repente gente que va a una iglesia simplemente porque escucha que en ese lugar cae oro, y luego de repente ya subieron de nivel, ahora caen diamantes, y la gente a ver la palma, volteen a ver la palma, y ahí ven, de repente empieza, era un brillito, aquí está, mira, sí, ya me llegó. Y la gente se siente o más espiritual, o se siente más que Dios está obrando, supuestamente por algo que hay ahí. Díganme en qué parte de la Biblia eso viene. Díganme si eso me hace más santo. Díganme si eso me acerca más a Dios. O sea, si en esa iglesia cae diamantes, cae oro, me gustaría ser de los que hacen el aseo, ¿no? Porque estoy dispuesto a barrer y me tengo que encontrar algo, o sea. Entonces, de repente, eso tengo que tener cuidado de lo que hay. Ahora, yo creo que lo veas. En aquel tiempo estaba pasando, en nuestro tiempo también está pasando, porque estamos viviendo días difíciles. Días donde en las iglesias se están metiendo muchas enseñanzas, doctrinas y corrientes humanistas y filosóficas y de todo, que aparentemente parecen de Dios, pero no son bíblicas. De repente te enseñan en iglesias donde vamos a hacer sanidades interiores y donde tienes que ver una regresión. Vamos a orar y acuérdate desde que estabas en el vientre de tu madre, y desde ahí fuiste rechazado y no te aceptaron, y vas y empieza todo un proceso donde yo tengo que preguntarte, ¿la Biblia dónde enseña eso? ¿Qué me enseña la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas, todo ahora es nuevo. Tu pasado a Dios no le importa. Dios te ha cambiado y a partir de ahí te hace una nueva criatura. Entonces hay ese tipo de enseñanza, hay ese tipo de todo lo que te está pasando ahorita no es culpa tuya, es la culpa de tus abuelos, de tus padres, y entonces échale la culpa a ellos. Esa es una enseñanza. Otra enseñanza es, tú tienes que romper tus propias maldiciones. Y eso me hace pensar, entonces Cristo no tiene un poder total. Le tengo que ayudar porque Él no es capaz de romper mis maldiciones. Cuando Él me dice que yo soy limpio de toda maldad, de todo pecado, Él me ha hecho una nueva criatura. Entonces, esto entra en la iglesia. Y les digo algo, esto vende. Y eso se mueve.
Y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque bíblicamente esto Dios no lo enseña. Esto no lo muestra de esa manera. Entonces, no porque una persona cite un versículo, no porque una persona hable, quiere decir que es de Dios. La mayoría de la gente tiene que aprender, y aquí enseñamos mucho ese punto, es ¿y qué dice el contexto? Porque la mayoría estamos enseñados a sacar un texto fuera de contexto, y entonces eso se llama, o se dice que es un pretexto. Sí. Es bien fácil poder enseñar algo de fuera de un contexto. Por eso nosotros tratamos de decir por qué lo dijo, a quién lo dijo, cuándo lo dijo, qué va diciendo, a dónde quiere ir. Y todo un contexto tiene mucho que decir. Hay un filtro que tenemos nosotros para saber si es de Dios o no es de Dios, y ese filtro es la palabra. Mira lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra más segura? La Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Una antorcha que está en un lugar oscuro, como en tinieblas. El mundo está de esa manera. Pero ¿qué tengo que aprender? Que a través de su palabra yo puedo saber lo que está bien y lo que está mal. Por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia. Por eso es importante que nosotros memoricemos la palabra. Por eso es importante que estudiemos la palabra, y lo hemos enseñado. La mayoría de la gente solo conoce Biblia lo que escucha cuando alguien predica, porque no nos gusta estudiar. Y siempre le digo, ¿te puedes imaginar que tienes hijos y nunca lo mandaste al kinder? Nunca lo mandaste a la primaria, nunca a la secundaria, nunca a estudiar. ¿Y por qué no? Que vaya aprendiendo con lo que hay. ¿Cómo sería esa persona? Sería una analfabeta. Y muchas veces como cristianos así somos, porque no le invertimos tiempo al estudiar, a prepararnos, a memorizar y a conocer lo que Dios me está diciendo a través de su palabra. El conocer su palabra me va a ayudar a estar firme, a no creer cualquier tipo de corriente de enseñanza. Mira lo que dice en Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces la gente de repente llega, es increíble. He estado en iglesias donde llega gente y dicen cosas nada que ver con Dios, es más, todo lo contrario. Y es increíble cómo la gente no se da cuenta lo que la persona que está hablando está diciendo, y todo lo aceptan y dicen amén. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Y si en la iglesia donde estoy y el pastor está diciendo eso, pues hay que creerle. Y no es así. Yo tengo que ver la palabra para que no me sea llevado a cualquier lugar, que me dé cuenta del error que pueda haber. Por eso es importantísimo. Mira lo que hace una iglesia, una iglesia que se llama, o un grupo de personas, una ciudad que es Berea. En Hechos capítulo 17, vamos a leer unos versículos del 1 al 3 primeramente. Hechos 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces me está diciendo que Pablo llega a esta ciudad de Tesalónica. Hay una sinagoga. ¿Se acuerdan que la sinagoga era un lugar donde se juntaban
y discutían o enseñaban cualquier cosa, y ahí llegan ellos y empieza a enseñar. Dice ahí que por 3 días de reposo. O sea, ¿cuándo es un día de reposo? Sábado. Entonces me dice que por 3 sábados, o sea, 3 semanas. Por 3 semanas ha estado discutiendo con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, o sea, que muriese, y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces él estaba por 3 semanas diciendo por qué Cristo tuvo que padecer, porque que Cristo resucitó y que Jesús es el Cristo que él predicaba. De ahí hubo mucha gente que se enojó, levantaron unos una turba para hacerlos sacar, los tomaron y al final los dejaron ir. De ahí ellos se van a este lugar que se llama Berea. Versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, van a ese lugar donde se enseñaba. Ahora ese lugar está en Berea. Había diferentes, pero mira lo que dice: y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Qué quiero resaltar? Este grupo de personas estaban solícitos al recibir el mensaje, pero no se estaban queriendo comer todo lo que le están diciendo. Dijeron: a ver, vamos a escudriñar. A ver, enséñame. A ver, explícame por qué lo que estás diciendo. Y lo que ellos querían darse cuenta para ver si es cierto lo que ellos estaban predicando, si era como ellos lo estaban diciendo. Entonces, este ejemplo creo que es importantísimo para nosotros como iglesia, que nosotros podamos aprender a escuchar, a recibir. ¿Alguna vez alguno de ustedes les han dado un billete falso? ¿Cómo se sienten? A lo mejor si te dan uno de 20 y dices, bueno, no fue mucho, ¿verdad? Pero que sea de 500 o que sea de 1000, caray, ya no es igual. ¿Cómo saber cuál billete es bueno y cuál billete es malo? A veces nos es fácil engañar o que nos engañen. Pero yo le preguntaba, mi esposa trabajó hace mucho tiempo en un banco, y yo le preguntaba, porque tenían ellas pues cursos de cómo identificar billetes falsos y muchas cosas, pero reciben mucho dinero y están contando, y ni modo que a cada uno le pase para probar el color, ¿verdad? Para ver si es, ¿cómo le hacen? Y ella decía, estás tan acostumbrado a estar contando dinero y que son billetes originales o verdaderos, que cuando tú detectas uno que es diferente, es bien fácil identificarlo. Están pum pum, de repente, caray, este es se siente diferente. Y era una manera fácil de poder identificar. Y de ahí yo he aprendido algo. Cuando tú estás metido en la Biblia, estudiando la Biblia, conociendo la Biblia, aplicando la Biblia, cualquier cosa que no suene a la Biblia va a ser bien fácil que lo puedas identificar. Pero cuando no conoces la Biblia, ¿cómo vas a saber que si es verdad o es mentira? ¿Cómo vas a saber si eso es cierto o no es cierto? Por eso es importante que nosotros podamos escudriñar correctamente lo que se está enseñando y se está explicando. Lo he dicho en otras ocasiones, pero por eso nosotros se han de preguntar por qué pocas veces predica alguien que no somos nosotros. Normalmente predico yo, predica el hermano Arturo y predica el hermano César. ¿Por qué no de otras iglesias? ¿A poco no hay pastores? ¿A poco no podemos invitar? Sí, ahí sí podemos invitar, pero es difícil encontrar, aunque usted no lo crea,
personas el día de hoy que prediquen la Biblia, una sana enseñanza y una sana doctrina. Entonces no se trata de escuchar gente nueva, gente diferente. Se trata de escuchar la palabra. Y yo me puedo ir un día y hoy no voy a venir, y le puedo encargar al hermano Arturo, le puedo encargar al hermano César, y yo sé que no voy a preocuparme por la enseñanza, porque yo sé lo que ellos predican, lo que ellos enseñan. Mi confianza, aunque dicen que no debemos de confiar en el hombre, ¿verdad? Pero mi confianza, puedo dejarlos tranquilos. No ando, ¿y qué hablo? ¿Y qué les dijo? Y yo no ando diciendo eso, porque hay una gran confianza en lo que se está enseñando. ¿Y saben qué queremos después? Porque hasta ahí hemos platicado, que al rato Dios pueda levantarlos a ustedes mismos a predicar, sabiendo que no hay nada en el cual podamos dudar de la enseñanza. Porque es importante que podamos ver qué es lo que se está diciendo en el altar. Importantísimo. Regresemos a la carta de Juan, capítulo 4. Ahora vamos al versículo 2. Hemos tardado tanto tiempo nada más en un versículo, ¿verdad? Versículo 2 y 3 para avanzar. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué está diciendo esto Juan? Recordemos, ¿cuál es el problema que estaban sucediendo en este tiempo en la iglesia? El problema es que en la iglesia estaban entrando en doctrinas equivocadas. Lo que ellos decían, que Jesús no era Dios. ¿Por qué? Porque en el pensar de muchos de ellos decían que el cuerpo es malo y que el espíritu era bueno. Entonces era imposible pensar que Dios se hizo hombre o que tomó cuerpo de hombre porque el cuerpo es malo. Entonces, aunque podían ver que Dios respaldaba o que hacía algo, ellos tenían otra teoría. Algunos consideraban simplemente que Jesús era un hombre común como nosotros, pero cuando fue bautizado, ahí llegó el Espíritu Santo. Y entonces Dios empezó a obrar en él, porque estaban conscientes que las obras que hacía, nadie las podía hacer si Dios no estaba con él. Pero después decían y pensaban que antes de morir, Dios lo dejó. Y entonces pues, murió como todos los hombres mueren, pues porque el hombre es malo. Y entraban con esa enseñanza y trataban de desmentir que Jesús no era el Hijo de Dios. Por eso cuando empezamos a leer, por eso lo que Juan quiere reforzar desde un principio, cuando dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y empieza él a mostrar que realmente Jesús es Dios completamente. Y hay una idea de aquellos que se han levantado como anticristo. Porque ¿quiénes son los anticristos? Todos aquellos que no reconocen que Jesús es Dios. Ese es un problema que estaba viviendo en aquel tiempo, y el día de hoy también hay ese problema. Hay gente que no puede entender. Hay sectas, hay religiones que no pueden entender que Jesús es Dios, o más bien niegan la deidad completamente de Jesús. Por decir algunos, los testigos de Jehová, ellos no pueden entender que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Para ellos no lo pueden entender. Y hoy hablan de Jesús. Y hoy dicen, esperamos a Jesús, pero ellos no reconocen a ese Jesús que es el mismo Dios. Los mormones creen en Jesús y creen que es el Hijo de Dios. Pero así como nosotros también somos hijos de Dios, y también Satanás es hijo de Dios. Entonces a ellos dicen y enseñan que Satanás y el diablo son hermanos, y de esa manera quitan esa deidad que está hablando su palabra. Musulmanes también, ¿qué es lo que hacen?
niegan a Jesús, que es el Dios verdadero. Consideran que Jesús fue un profeta amado, guiado por Dios, un buen maestro y un líder espiritual. Y de eso pudiéramos seguir hablando de otras personas o de otras religiones, otras creencias, otras ideas que hoy en día son comunes y que tratan de quitar. Es más, lo que de repente más en ese tiempo he visto, como muchos cristianos o mucha gente que estaba en la iglesia y que se decía cristiana, el día de hoy se ha vuelto al judaísmo. Increíble. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora quieren terminar en la carne. Ahora quieren cumplir leyes, cuando todo es por gracia. Y todo tiene que ver por no reconocer realmente quién es Jesús. Por eso Juan le está diciendo a la iglesia: todo espíritu que no confiesa a Jesús, a Jesucristo, que ha venido en carne, eso no es de Dios. Y luego llega a decir: y este es el anticristo. Entonces yo creo que tengo que recordar acerca de lo que Jesús vino a hacer, la obra que Jesús es. Y así rápidamente, como para nosotros, algunos versículos que me van a ayudar a tener fundamento. Juan 14, del 6 al 9. Juan capítulo 14, del 6 al 9 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7: si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús empieza a decir: el que me conoce a mí, conoce al Padre, y el que me ha visto a mí, pues ha visto al Padre. En el versículo 8 le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Versículo 10: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, Jesús le está diciendo: Felipe, ¿no me has conocido? ¿No te has dado cuenta que si me estás viendo a mí es como ver al Padre? Incluso iba a decir: bueno, si no quieres creerme, bueno, pues créeme por lo que hago, porque lo que hago es lo mismo que el Padre puede hacer o quiere hacer. Esto me habla de entender que Jesús y el Padre son uno. En Juan 10:30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Entonces esto me hace entender y ver que el Padre y Jesús son una misma persona, o dos personas, un mismo Dios. En Juan 1:1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí me habla: Jesús estaba en el principio, Jesús fue el creador, pero también me dice que Jesús es Dios, porque aquí Jesús es el Verbo. Y es ahí donde nosotros tenemos que basar nuestra creencia, nuestra fe. En Romanos 9:5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo. Y aquí lo dice claramente: el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Entonces me está diciendo claramente la palabra: Cristo es el Dios de todas las cosas. Y el último versículo de aquí,
Colosenses 2, 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces claramente es: no te dejes engañar por cualquier idea, cualquier enseñanza que te haga pensar que Jesús o el Cristo no es Dios. Porque la Biblia claramente me dice que en Él habita todo lo que Dios es. Y es importante entenderlo así. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Por qué 100% hombre? Porque era necesario que Él viniera, fuera uno como nosotros, caminara uno como nosotros, y que muriera y entregara su vida, derramara su sangre por nosotros. Si Jesús no carne, no podía derramar su sangre, pero hoy lo hace, o lo hizo más bien, por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que el día de hoy tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios, para que tú y yo hoy, el día de hoy, tengamos vida eterna, para que tú y yo el día de hoy podamos tener una comunión plena con Dios. El problema es que el día de hoy, igual que en aquel tiempo, se levanta mucha gente que no cree en Jesús. Gente que no quiere aceptar que Jesús es Dios. Y mucha gente dice: no, yo creo en Jesús y lo veo como un líder y como una buena persona, y una persona que trajo buenas ideas y un buen karma y una buena manera de puntos morales de cómo vivir y todo. Por eso Juan dice: el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, dice, ya está en el mundo. Y vuelvo a decir, no está hablando de ese personaje que va a levantarse en el tiempo de la tribulación, sino está hablando de que el día de hoy, bueno, desde el tiempo de ellos hasta el día de hoy, hay mucha gente que se está levantando en contra de Cristo. Mucha gente que habla en contra de Jesús. Y esto es importante, porque si tú no crees en Cristo, no hay nada que te pueda salvar. Por eso la importancia de decir: cuidado lo que escuchan. Cuidado. Hoy es bien fácil meterte a YouTube y ver qué escucho. Es bien fácil de repente estar viendo el celular y aparecen ahí reels o información de videos. Ay, está bueno esto, y lo escuchas. Hoy es fácil escuchar a gente que hace un show dentro de una iglesia y la gente lo celebra y lo festeja. Nunca vamos a decir, bueno, yo no voy a decir nombres, ¿verdad? Aunque estoy así a punto de decir, pero no, porque nuestra idea no es apuntar eso a nadie. Por ahí hay gente que iba a decir: bueno, yo nomás tomo algunas cosas buenas y lo demás lo desecho. El problema de jugar con eso es que puedes de repente llevarte cosas que no son porque suenan bonito, te agradan a ti. Entonces, cuidado con lo que estamos escuchando el día de hoy, aún en las redes. Hay gente que habla y parece cristiano y no es cristiano. Recuerda que la Biblia me dice que Satanás mismo se viste como ángel de luz. Pero de repente la filosofía, la enseñanza, la doctrina, el espíritu que traen es contrario. Increíble. Cosas que pasan de repente ahí dentro de las redes, que hablan de cosas que no son bíblicas. A mí le voy a decir algo que me llama la atención. Porque de repente nosotros como iglesia que leemos la Biblia constantemente, yo espero, y yo cuando hemos platicado, esperamos que ustedes no sean engañados tan fácilmente, porque se supone que leemos la Biblia verso a verso, aprendemos la Biblia y no deberíamos de ser engañados. Pero cuando de repente yo veo gente que ha estado en la iglesia, que ahorita ya no está, y de repente lo veo escuchando lo que dicen a quien escuchen, lo que quieren hacer, yo me quedo asombrado, porque pareciera que de repente no queremos oír. Por eso el domingo decíamos, leyendo Marcos: el que tiene oídos para oír, oiga.
O sea, el que quiera aprender, va a aprender. Y el que no, hay un peligro que hay latente. Versículo 4, ahí en primera de Juan 4:4. Juan quiere hacerles ver a la iglesia que ellos son diferentes. Y le dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí Juan le está hablando otra vez con amor a la iglesia y le dicen: a ver, ustedes ya son hijos de Dios, ustedes ya han aprendido que ustedes creen en Jesús, que Él es el Cristo, es el Mesías, los ha salvado, los ha perdonado, les ha dado vida eterna. Ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes no tienen que volver atrás. Ustedes ya han vencido porque han conocido la enseñanza verdadera. Y entonces ustedes han vencido. ¿Por qué? Porque no se han dejado engañar por este engaño. Y creo que podemos aprender algo. La idea de esta enseñanza no es tener miedo. Ay, que voy a escuchar y no voy a aprender mi celular y no voy a aprender. Ese no es la idea. La idea es que tú tengas la capacidad de entender que cuando tú estás con Dios y aprendiendo su palabra, no vas a dejarte engañar. ¿Por qué? Porque Dios está en ti, porque su Espíritu está en nosotros y Él nos va a mostrar que somos más que vencedores completamente en Él. Por eso Juan lo va a decir más adelante, ahí en primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quieres vencer el mundo? ¿Quieres vencer el engaño? ¿Quieres vencer? Mientras tú permanezcas inamovible en tu creer en Jesús, no habrá nada que te va a vencer. Interesante, no en una iglesia, no en un pastor, no en una persona, sino en Jesús. Esa es la base, esa es la piedra angular, esa es la enseñanza. De ahí nada te va a mover. Ahí en primera de Juan 5:20, mira cómo lo dice Juan. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos, o sea, es una seguridad, que el Hijo de Dios ha venido, le dice a la iglesia, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, no solamente le sabemos, también le conocemos. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, otra vez Juan está diciendo: iglesia, nosotros no podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque le hemos conocido y porque estamos en Él. Tres cosas que hemos hecho en Dios y que me permite poder entender que Jesús realmente es el Hijo de Dios y en Él está la vida eterna. Versículo 5, regresemos al capítulo 4, versículo 5. Dice: ellos son del mundo, los anticristos, los que no creen en Jesús, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, la gente nunca va a entender. Recuerden que hemos hablado que para el hombre natural el evangelio es locura, y le puedes hablar y enseñar y mostrar y no entienden, y eso es increíble. Ahora, no solamente nos pasa a nosotros. Mira, vamos tantito a Juan capítulo 10, verso 24 al 28. La gente no cree en Jesús, y aunque Jesús le está diciendo quién es, siguen cegados. Y eso es increíble. Verso 24 dice, Juan 10, 24: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Están ahí los judíos, y están todos angustiados y pensando: ¿será, no será, esto y lo otro? Y hasta que llegan a decir: a ver, ya no nos estés ahí perturbando. Quiero que nos digas abiertamente si tú eres el Cristo o no.
Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: os lo he dicho, o sea, ya se los he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Creo que es una palabra preciosa, ¿no? Porque Dios les está diciendo a ellos: sí soy. No solamente los he dicho, se los he mostrado. Pueden ver todo lo que estoy haciendo. ¿Quién más lo puede hacer más que Dios? Entonces, pero Jesús le dice: ustedes no me escuchan porque no son mis ovejas. No quieren. Y lo que me gusta que dice, número uno, mis ovejas oyen mi voz. También yo las conozco, sabe quiénes somos. Número tres, me siguen. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Nos va a dar vida eterna. Nunca vamos a perecer. Y lo más hermoso también es que nadie las puede arrebatar de su mano. Los que somos de Él, los que le pertenecemos a Él, tenemos una seguridad plena de que somos sus hijos y podemos entender y podemos conocer. Y para terminar, el versículo 6 del capítulo 4 de la primera carta de Juan, ahí donde para el último versículo del día de hoy, dice: nosotros somos de Dios. O sea, ya dijo Juan, ellos son del mundo, el mundo los conoce, ellos no son anticristos, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, aquel que es de Dios recibe la palabra, lo entiende y conoce de Dios. Aquel que no es de Dios no va a recibir, no va a aceptar y va a hacer todo lo contrario. O sea, así de simple. El que escucha a Dios le obedece, y el que le obedece le cree y le acepta. Y a mí me gusta cómo Juan lo dice en el capítulo 5, versículo 10 al 13. Es la última porción que vamos a leer el día de hoy. Primera de Juan 5, versículo del 10 al 13. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, aquel que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, es porque ha recibido el testimonio que Dios ha dicho, que Dios ha hablado. O sea, ha recibido su palabra. El que no cree hace a Dios mentiroso. O sea, le dice a Dios: no creo en lo que tú dices, yo así no creo. Y está haciendo como si fuera Dios mentiroso, porque no ha creído en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Y dice Juan: este es el testimonio. ¿Cuál testimonio? Dice que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. Juan te está diciendo: hay un testimonio real. Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna, ¿en quién está? En su Hijo. Y tan fácil que dice: el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Y el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. O sea, creo que esa es una seguridad para nosotros. ¿Tú crees en Jesús? ¿Sí? ¿Crees que es el Hijo de Dios? Ok. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y está en ti, tú tienes vida eterna. Si tú no crees en el Hijo de Dios, entonces en ti no está la vida eterna. Y Juan termina en el versículo 13 diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras es, tú crees en el Hijo, tú tienes vida eterna. Y todo esto que hemos aprendido es para que creas que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano. ¿Sí? ¿Seguros? No puede haber duda en nosotros. Lo peor que puede haber, una persona que esté en la iglesia y que diga, bueno, me gusta, estoy en la iglesia, pero no entiendo mucho y no sé si realmente Jesús es Dios y no entiendo cómo es eso. Y tienes que aprender a través de la palabra. Lo que muchas veces dudamos es que si somos salvos. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que tengo una vida eterna? Yo normalmente hago esa pregunta. Si llegas a morir el día de hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Pues les digo, si Cristo viene hoy, ¿te vas o te quedas? Increíblemente muchos cristianos dicen, creo que me quedo. ¿Y yo por qué? Es que todavía no me porto tan bien y a veces no tenemos un conocimiento. Pero la Biblia es tan clara que me dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan fácil es así. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que es el Señor de tu vida? ¿Crees que murió en la cruz por tus pecados? ¿Reconoces que es un pecador? ¿Lo has recibido en tu corazón? En ese momento tú tienes vida eterna. Pero es que no soy perfecto, es que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo sé que soy salvo? Simplemente a través de su Hijo. Por eso es importante que nosotros creamos y caminemos con esa enseñanza firme. Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Cuidado. Yo le puse el día de hoy, le puse cuidado. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque van a tratar de hacerte dudar de Jesús. Increíble. En las escuelas no se habla, no se puede hablar de Dios, pero sí se puede hablar que no es Dios. Eso sí. No, nosotros no creemos en Dios, porque no es esto, y Dios no existe, y Dios no se, y te pueden decir abiertamente, y nadie se queja. Pero si alguien quiere hablar de Dios, luego hay quejas. Desde ahí. Los jóvenes, increíble, porque los maestros llegan con muchas ideologías, filosofías, enseñanzas, y empiezan a refutarle muchas cosas, y con un razonamiento increíble que los pueden hacer dudar. Pero cuando tú estás bien firme en Cristo, nuestra fe me hace inamovible. Entonces, a lo mejor el día de hoy tú puedes decir, bueno, ya lo sé. Está bien, no estamos enseñando algo nuevo, pero lo que estamos tratando del día de hoy enseñar, creo, a través de su palabra, es: iglesia, cuidado lo que están escuchando. Cuidado, porque hay muchos engañadores y muchos espíritus que el día de hoy se han levantado y son anticristos. Y lo que quieren hacer es desviarte de la verdad. Si estás firme, no hay nada que te pueda mover de estar firme en Jesús. Ponte de pie, por favor. La Biblia me enseña y me dice que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Y eso de qué me habla? Que yo tengo que estar preparado. Tengo que estar sobrio, tengo que estar velando. Jesús les dijo: velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cierto? Cuando Jesús les dijo: velen conmigo, y no velaron, se durmieron. Más adelante Pedro cae y le niega por el no estar listo, preparado y alerta. Sería muy triste que hoy, después de este mensaje, más adelante tú vayas a dejar a Cristo, a Dios, porque no se te quedó grabado la enseñanza del día de hoy. Lo que tienes que hacer es afirmarte en Él. Ya somos hijos, ya hemos vencido.
Ahora caminemos en su verdad. ¿Oramos?